Escuelas de arte y diseño. En este video veremos las diferentes escuelas de arte y diseño que marcaron tendencia principalmente en Europa y Estados Unidos. Arts and Crafts nace como reacción a los efectos producidos por la revolución industrial en el siglo XIX en Inglaterra. Los participantes de esta escuela pensaban que la industria estaba degenerando el diseño y la calidad de los productos, por lo cual se encargaron de promover ideales de producción artesanal entre los escritores, diseñadores y artesanos de la época, que concluían que los artículos hechos a mano superaban a los artículos producidos en máquinas. También pensaban que los artículos hechos en máquinas iban en contra tanto del productor como del consumidor por su calidad y forma. Adicionalmente, se puede concluir que estaban totalmente en contra de la industria, ya que esto no producía los mismos resultados que producía el efecto artesanal. Su estilo se vio marcado por la simplicidad de las formas, el uso de formas lineales y simples con decoraciones basadas en elementos naturales, como plantas, animales, entre otros. Arts and Crafts se inspiró en el pensamiento del artista August Pugin, quien decía que el arte podía transformar a la sociedad, y él mismo diseñó el Parlamento de Inglaterra en un estilo gótico, pues consideraba que era el estilo que definía una sociedad cristiana. Desde este punto, muchos artistas lo tomaron como referencia y fue la inspiración para crear Arts and Crafts. Fue William Morris el pionero en llevar a la práctica las ideas de Pugin, y en 1861 fundó Morris, Marshall, Faulkner and Co., que más tarde se conocería como Morris & Co. Y allí se producía tapicería, mobiliario, cristalería cromada, entre otros artículos completamente hechos a mano. Arts and Crafts se podía dividir en dos fases. La primera, liderada por William Morris, se inspiraron en formas animales y vegetales principalmente. En la segunda, adoptaron un estilo más abstracto, incorporando movimiento en las imágenes e inspirándose en criaturas míticas. Posteriormente, se creó una organización entre varios artistas, la cual fue denominada The Century Guild, en la cual se verificaba la calidad de los productos. Se crearon algunas exposiciones públicas que fueron rechazadas inicialmente, y posteriormente se inauguró la primera exposición en la New Gallery bajo la presidencia de Walter Crane, y se conoció inicialmente como la Arts and Crafts Exhibition Society. A partir de esta exposición, el movimiento pasó a llamarse Arts and Crafts. El Art Nouveau o el modernismo es un estilo que surgió en Europa a finales de 1880, en el cual los diseñadores y arquitectos querían forjar un futuro basado en lo nuevo. Inspirados en el movimiento Arts and Crafts, el modernismo rechazaba el historicismo, y por esto se dice que es el primer movimiento internacional y moderno. Tiene como características unas formas foliadas y naturales, con líneas sinuosas y motivos curvilíneos. La mayor parte de los artistas en este movimiento compartieron algunos objetivos, como la introducción de formas nuevas para la producción en serie y el uso de un mundo natural como fuente de inspiración. El japonismo, con su uso en espacio blanco y simplicidad en formas que se muestran en el diseño gráfico, fue también una gran fuente de inspiración. En algunos países, los diseños modernistas estuvieron determinados por motivos curvilíneos y en otros por formas rectilíneas. Durante el siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial, Walter Gropius, un militar, deseaba tomar las máquinas al servicio de la humanidad. Con medios públicos pudo crear una escuela de arte llamada la Bauhaus. Esta escuela se caracterizaba bastante porque fue la primera en incluir talleres prácticos dentro de las asignaturas. En 1923, las personas empezaron a preguntarse qué era lo que se había hecho con el dinero que se le había entregado a la Bauhaus, cual ellos realizaron una exposición. Y la obra más importante que mostró fue una casa. Esta casa fue de tipo experimental y era muy económica y tenía ciertas comodidades. Fue amoblada por completo por productos realizados en la Bauhaus. De esta manera serían muy asequibles para las personas y
se tendría un ambiente más limpio. Sin embargo, en ese mismo año se desencadenó la inflación y la casa no pasó de ser un prototipo. Se le acusaba a la Bauhaus de tener ideas comunistas y empiezan a ser rechazados por las personas del partido nazi. El gobierno enfrenta algunos problemas políticos y se da cierre oficial a la Bauhaus. Sin embargo, en 1925 la Bauhaus volvió a abrir en Dessau y se creó un nuevo edificio en menos de un año. Se dejó de lado la producción artística por la industrial. También desarrollaron dentro de la escuela un departamento de arquitectura, cuyo director pasó a ser director de la Bauhaus. Su nombre era Hans Meyer. Sin embargo, luego de algunos años fue retirado del cargo porque sus pensamientos eran comunistas y estaban afectando como tal a la escuela. En este momento, Mies van der Rohe fue quien tomó la nueva dirección de la Bauhaus y le dio a la arquitectura un punto adicional, convirtiéndolo en primer plano. Años más tarde, los militares del nacionalsocialismo se tomaron la Bauhaus para colocar allí una escuela del partido y la Bauhaus encontró un último recurso en Berlín, instalándose en una fábrica. Finalmente, en ese momento los profesores decidieron su cierre definitivo y se extendieron a través del mundo. Llegaron incluso a Estados Unidos, donde se estuvieron principalmente en Chicago y allí pudieron volver a retomar las ideas, pero cada uno por su propio camino. El estilo suizo es un estilo que nace en los años 1950 en Suiza. También es conocido como el estilo tipográfico internacional. Fue desarrollado teniendo como inspiración la Bauhaus. Precisamente fueron dos ex estudiantes de la escuela, Theo Ballmer y Max Biel. Ellos tenían el objetivo principal de hacer que el arte fuera rescatado y hacerlo completamente entendible utilizando elementos aritméticos y matemáticos, con elementos puros y propios del arte como tal. Uno de los artistas más destacados de esta tendencia fue el alemán Anton Stanowski. Él realizó algo muy importante, un gran aporte al diseño gráfico y fue la creación de formas que comunicaban procesos invisibles y fuerzas físicas. Armin Hoffmann también fue uno de los más destacados por sus carteles y un libro muy importante en el mundo del diseño que se llamó Manual del Diseño Gráfico. Joseph Müller-Brockmann fue también una persona importante dentro del movimiento, ya que él es quien funda la revista New Graphic Design, que revolucionó como tal el diseño gráfico. Carlo Vivarelli también fue muy reconocido por sus pósters y utilizó mucho la fotografía y el fotomontaje que lo combinaba con formas y colores. Eckfield Oldmark, que fue muy importante también, ya que era un diseñador que se aplicó como tal a la comunicación de negocios e industrias. Utilizaba el diseño como una herramienta para realizar este tipo de publicidad. Muchos de los artistas europeos decidieron reubicarse después de la guerra en Nueva York sobre mediados del siglo XX. Esta ciudad acogía a todos los diseñadores talentosos que se hace como tal un encuentro de dos tradiciones muy diferentes, el diseño europeo y el diseño estadounidense. En el primero era muy estructurado y el segundo era muy intuitivo e informal. La cultura de Norteamérica hizo un concepto diferente, abierto, del diseño moderno y hacían énfasis en la presentación de las ideas que cada persona tuviera de una manera abierta y respetaban bastante la diversidad cultural. En este estilo se empieza a ver muchísimo la competitividad entre artistas con el fin de trabajar con las diferentes empresas. Se empieza a ver mucho la parte de collage. Otro gran representante de esta tendencia fue Bradbury Thompson. Se puede decir que él fue el padre de la revista moderna, puesto que le gustaba mucho experimentar con diferentes aspectos para crear sus propios elementos que fueran innovadores en la época. De esta tendencia se puede aportar como tal que se manejaban fotografías a doble página, lo que hacía algo muy diferente dentro de lo que había en el momento. Se empieza a jugar con los títulos y con los titulares y también con la imagen, por ejemplo, de las portadas de las revistas.
empiezan a tener unas nuevas estrategias de publicidad donde la palabra y la imagen se fusionaban y tenían la tipografía de una manera lúdica.